y a todos, a todas por participar. Bueno, pues muchas gracias, Gustavo, y muchas gracias a todas las personas de Entre Culturas y también algunas otras que no son de Entre Culturas, ¿no? Y que están aquí siguiendo, ¿no? Parte de la propuesta sí que hacemos, pues esto no sería tanto como entrar a una presentación de la sesión, que algo tengo preparado, un poco como abordaje, sino más un poco el desde dónde, ¿no? Desde dónde nos planteamos el curso Fronteras en general y la primera sesión, ¿no? Y por qué lo hemos hecho así, ¿no? Compartir un poco como, bueno, lo que sería sí, lo que no se ve, por así decirlo, cuando, ¿no? La parte que no es el escenario, ¿no? ¿Qué teníamos en mente, por así decirlo? Y desde dónde está hecho, ¿no? Como un poco la metodología. Tenemos pensado, como decía Gustavo, terminar antes del aplauso, o sea que yo creo que a las 8 menos 2 minutos o así terminamos, ¿no? No estaríamos bien, ¿no? Si nos comemos ese espacio. Y, y empezamos, ¿no? El curso Fronteras. ¿Por qué el curso Fronteras? ¿Por qué lo hemos llamado Fronteras? Bueno, voy a compartir una presentación y a ver si me ayuda, ¿no? Estáis viendo ahora la presentación, ¿no? Gustavo, vale, estáis viendo ¿no? Mirada contemplativa del dolor del mundo. Esto es lo que un poco pretendíamos con Fronteras, ¿no? Nosotros como organización social, como organización de cambio, de cooperación al desarrollo, la pretensión que teníamos, no somos un think tank, no somos una universidad, ¿no? Que pretendamos ver la realidad y analizarla, ¿no? O sea, la mirada que queríamos así como que prevaleciera en la aproximación de Fronteras, más que una mirada intelectual, ¿no? Que pretende penetrar en el mundo, es una mirada contemplativa, que lo que pretende es que el mundo penetre en nosotros y en nosotras. Eso es una de las pretensiones del curso y de la propuesta, ¿no? Por así decirlo, no analizar, ¿no? No solo analizar, analizaremos, en el curso veréis, pero fundamentalmente es aproximarnos al dolor con las entrañas abiertas, ¿no? Como dejar que nos duela dentro, por así decirlo, y con eso ir haciendo un trabajo interior, ¿no? Y en los cursos presenciales generalmente comenzamos con estos mapamundis, ¿no? Con una esfera del mundo y generalmente hacemos como una ronda, por así decirlo, donde nos vamos presentando y vamos físicamente, ¿no? Tocando el mundo y acercándonos, ¿no? Mucha gente, las expresiones que tengo de los cursos hablan de cuidado, ¿no? De mimar el mundo, bueno, una relación en ese sentido como que pretendemos que sea más personal, por así decirlo, ¿no? Menos acortar la distancia. Ahora que estamos en un contexto, ¿no? de distancia, pues lo que pretendemos es apropiarnos, ¿no? Teníamos así como tres objetivos claros así en el eje de Fronteras y es lo que hemos intentado que tuviera secuencia no solo en esta sesión, sino en el conjunto, ¿no? Una era, y bebemos de muchas fuentes, ¿no? Casi todo lo que está aquí es o robado o copiado, ¿no? Pero sí sentido, ¿no? Sí que está como muy interiorizado, ¿no? Uno de los elementos que a lo largo de la tradición así, de las propuestas que, como decía Gustavo, hemos compartido, ¿no? En temas de sensibilización, de acercamiento a la realidad, de la preparación del voluntariado internacional, viene de un jesuita que se llama José Juan Romero, que él habla del lugar hermenéutico, ¿no? El lugar hermenéutico es el lugar donde nos situamos, ¿no? Y situarse en las fronteras, en un mundo donde sabemos que cada vez hay más fronteras,
y que las fronteras, por así decirlo, hay un autor italiano que habla como las fronteras como método, que establecen un método de división del mundo, ¿no?, radical, pues es una opción que determina nuestra aproximación, ¿no? A mí siempre, o sea, mirar el mundo de las fronteras, y hay gente aquí, ¿no?, que habéis estado, ¿no?, recientemente en experiencias de frontera, ¿no? Y bueno, o sea, digo que estamos entre amigas, entre amigos, ¿no? Algunas de las alusiones que haré serán de título personal, ¿no? Con Bene hemos hablado mucho, ¿no? Bene ha estado en la frontera de Colombia y ver el mundo desde una frontera, desde esa crudeza, es una opción ética, ¿no? John Sobrino decía como que para a veces, igual que el mundo, ¿no? Bueno, igual que nosotros a veces nos hacemos análisis y hacemos análisis de las heces, pues a veces el mundo, para comprenderlo, hay que estar en determinadas zonas, en determinados contextos de exclusión, en determinados barrios, para comprender de forma integral qué es el mundo, ¿no? Desde las fronteras, desde el lugar hermenéutico, desde ahí, ¿no? O sea que esa va a ser como una opción que tenemos, ¿no? La siguiente es una forma integral, por así decirlo, ¿no? Nosotros cuando estábamos diseñando el curso, lo que pensamos es que la propuesta involucre a toda la persona, involucre el aspecto cognitivo, de conocimiento, ¿no? Vamos a aprender cosas que no sabíamos, ¿no? Vamos a razonar, vamos a deliberar, que involucre el afecto, ¿no? Vamos a sentir, nos va a doler, ¿no? Esto, la campaña de Médicos Sin Fronteras, ¿no?, que hablaba de pastillas contra el dolor ajeno, ¿no? Pues la solidaridad es tener la opción de que te duela lo que a otros les duele, ¿no? Y eso hacerlo de un modo sostenido, no de un modo esporádico, ¿no? Manuel Zubero dice como ir contra tu propio interés. No hay un win-win, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos va a doler a veces y vamos a gozar también, porque esa es la propuesta, y también nos va a movilizar, ¿no? Las manos, los pies. Por así decirlo, ¿no? La propuesta con Fronteras queríamos que en la versión presencial tenga una modalidad de taller, casi, tenemos que construir algo, tenemos que movilizarnos, ¿no? Esta aproximación, ¿no? No es una aproximación únicamente teórica, ¿no? Queremos que pase también por la praxis. Y esto redunda en un cambio personal y en un cambio social, ¿no? O sea, Fronteras no se enfoca a mejorar nuestro individualismo, ¿no? O la capacidad que podemos tener desde nosotros y nosotras solas, ¿no? En actuar. Eso, pero también, ¿no?, es una propuesta colectiva, de común. Bueno, hablaremos un poco de eso, ¿no? Pero parte del imaginario como que hemos diseñado, o sea, que pensamos en Fronteras, es en un mundo más equitativo, más inclusivo, más participativo, más democrático, ¿no? Tiene que ver con los bienes comunes, ¿no? Entonces, desde ahí un poco era donde nos planteamos Fronteras, ¿no? Y sabiendo que hay que estar en las fronteras muchas veces es estar de un lado, ¿no?, frente a otro, y ver la vitalidad. Creo que en los materiales del curso hay un ejercicio que a mí bueno, un ejercicio y un vídeo de Elías López, ¿no?, un jesuita que ha trabajado, experto en temas de reconciliación, ¿no? Y él habla para estar en las fronteras, primero reconocer las fronteras personales, ¿no? Yo generalmente en los cursos suelo decir, mi primera frontera se llama David, ¿no? Ese es mi primer límite, ¿no? Reconocer que las fronteras exteriores y las fronteras interiores tienen una relación, tienen una conexión, ¿no? Y que si yo no, en Volpa eso lo trabajamos mucho, y hay alguna persona Volpa en formación también en la sesión. Digo, pues en Volpa insistimos en que
si no nos abrimos, el mundo no se nos va a abrir, ¿no? Hay un ámbito y que la capacidad que tenemos de relación está muy condicionada por nuestros propios límites muchas veces físicos, de actitudinales, de paciencia, ¿no? Bueno, ese acercamiento a las fronteras tiene que ver con toda nuestra persona y frontera interna y frontera externa, ¿no? El hilo así de la sesión o para estructurarlo, hay varias teorías que las comparto, creo que en los materiales están también, ¿no? Pero un poco de en qué nos hemos basado, qué estábamos pensando, ¿no? Bueno, pues gran parte nos hemos basado en la teoría U, ¿no? La teoría U es un enfoque, una aproximación de Otto Scharmer, es un tipo que trabaja en el MIT, ¿no? De Massachusetts, con Peter Senge, y bueno, lo que hace es tomar de varios enfoques, ¿no? Sociológicos, de varios enfoques de acercamiento a la realidad, ¿no? Y a nosotros nos resuena mucho también con una aproximación muy muy ignaciana, ¿no? La de Yacuría, ¿no? De hacerse cargo, cargar y encargarse de la realidad. Entonces, no se va a ver bien, ¿no? Pero tengo aquí una pizarra, bueno, luego lo veremos porque es una imagen que se repite en el curso y tal, ¿no? Pero gran parte del proceso, como que hacemos, es bajar la U, ¿no? Creemos, por así decirlo, yo también hablando de experiencias personales, ¿no? Hace, no mucho, pero hace algunos años ya, pues quizás 4 o 5, estuve en una experiencia de frontera, ¿no? En Melilla y en Nador, ¿no? Bueno, yo tuve la sensación que incluso estando físicamente en frontera, la facilidad que tenemos de desconectarnos de la realidad. Es decir, que estando ahí, o sea, que veías a la gente en los montes de Gurugú, a la población subsahariana con determinada realidad, las policías de los dos países, la tremenda valla, el CETI, pero estando ahí es a poco como que nos quedemos en nuestro propio hábito, es muy común que hagamos discursos, voy a decir como desarraigados, o sea, que no tienen raíz, o discursos desapasionados, que no tienen corazón, o discursos que no estamos conectando con la esencia, ¿no? Y parte del enfoque de teoría U es si queremos cambiar algo, si queremos acercarnos, lo primero, escucha, ¿no? Y lo primero, silencio. Y lo primero, apagar el ruido. Y el principal ruido es nuestro ego, ¿no? Y mi experiencia en temas así de innovación social, de cambio social, es que creo que gran parte del reto tiene que ver con esa bajada de la U. Es decir, con ese proceso de interiorización, de pararse internamente, de conectar, de hacer silencio y desplegar un poco qué es lo que la realidad pide, ¿no? Entonces, hay algo así como del curso que sí que invitamos a otro tipo de escucha, ¿no? Eso en las experiencias internacionales lo tienen muy claro, ¿no? Que hay una radio que hay que apagar, ¿no? Luego veremos algunas cosas o algún gráfico que a lo mejor ayuda a esto, ¿no? Entonces, bueno, parte del silencio, de la escucha. O sea, ahora, por ejemplo, yo pensaba, ¿no? Ante esta situación de crisis, ¿no? Pues parte del enfoque de fronteras sería como casi arrodillarse, por así decirlo, ante una imagen como que evocara esta crisis, ¿no? Pues pueda ser de un sanitario, de una UCI, o pueda ser de una persona mayor. Y en principio, acogerlo, intentar acogerlo, ¿no? Intentar acoger esa realidad. Intentar, de momento, o sea, creo que estamos como muy educados para responder
¿no? Para dar soluciones. Es momento como intentar integrarlo, aceptarlo, asumirlo, ¿no? Bueno, un poco por ahí sería como esa primera propuesta desde el silencio, ¿no? Bueno, ahí luego, por así decirlo, el guión sería como este lugar hermenéutico, ¿no? De las fronteras y hacer este posicionamiento desde las fronteras. Y el curso de fronteras va analizando como las brechas, las fronteras que se dan en nuestro mundo, ¿no? Un poco la asunción de que vivimos en un mundo roto y fragmentado. Y ahora lo veremos así solo como pinceladas o con alguna imagen, ¿no? Como que pueda sugerir. Pero la convicción de que hay que este vivir en este mundo fragmentado es un mundo fragmentado en lo social, ¿no? Donde 26 personas que se pueden montar en un autobús tienen la riqueza que la mitad de la población mundial, y eso es una fragmentación, ¿no? De los tiempos bíblicos, de Lázaro y el rico Epulón, ¿no? O sea, es una desigualdad abismal, es una desigualdad que se plasma en lo ecológico, ¿no? Consumiéndonos más de un planeta y medio, ¿no? al año, ¿no? Y cambiando la fisonomía del planeta, o sea, ese mundo que pretendíamos entender, ¿no? Ahora en algunos casos es irreconocible por la acción del hombre, y una fragmentación también interior, ¿no? En Europa en el 2050, en las sociedades occidentales, la principal causa de muerte no natural serán los suicidios, ¿no? La principal enfermedad es la depresión, ¿no? Bueno, y esta crisis también, como muchas de las crisis, está desvelando, ¿no? Quizás a muchas de las situaciones, ¿no? Uno de los grandes desafíos es la soledad, ¿no? ¿Cómo se puede afrontar? Y luego hay una parte, una propuesta que tomamos de Celorio, que es aparte de un pueblo en Asturias, Celorio es un investigador, un teórico de temas de educación para el desarrollo, que él abordaba como 4 IES y nosotros lo hemos expandido a las 6 IES, ¿no? Y es el combate, lo que planteamos es el combate de las 6 IES, que podría ser como el combate de cabeza, corazón y manos y pies, ¿no? Un combate integral. Ahí solo como y ese es un poco el enfoque. Voy a detenerme solo en alguno de los puntos, ¿no? Esta es parte es una adaptación que hemos hecho en algunos de los cursos de otros, ¿no? De la teoría U, para mirar, oír, ser conscientes, presentes en las fronteras, y luego construir alternativas, facilitar el diálogo, tender puentes, ¿no? En la primera parte de la U estaría hacernos cargo, luego cargar el dolor, ¿no? Encargarnos, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puedes hacer tú? ¿No? Esa invitación. Y el último, John Sobrino, habla de descargar en la realidad, ¿no? Que haya un momento donde tú ya te fías, ¿no? De esa corriente donde la realidad te impulsa, ¿no? Esto es algo así que decimos para mirar escucha, que es los 4 niveles de escucha y de presencia, ¿no? Que presenta Otto, y que son... escuchar es tremendamente complejo, ¿no? Entonces, si queremos cambiar algo, estamos convencidos que tenemos que empezar por esta escucha profunda, generativa, ¿no? Bueno, ir escuchando los matices, ¿no? Me quiero detener porque hay como 2 dinámicas, por así decirlo, ¿no? Una que es la dinámica de la U, ¿no? Que lo que nos invita, por así decirlo, es a tener una mente abierta de la curiosidad, del asombro, o sea,
Estar en las fronteras es cultivar el asombro, la capacidad de sorpresa, esto no lo sabía, ¿no? Es cultivar el corazón abierto, la compasión, ¿no? Esto me afecta, esto me duele, empatizo con tu dolor, ¿no? Y cultivar la voluntad, ¿no? Tener una voluntad dispuesta, ¿no? De coraje, de atrevernos a por qué no, ¿no? Y hay una espiral, por así decirlo, negativa que a mí en estos días, por ejemplo, la vivo como muy clara, ¿no? Cuando tenemos delante un reto enorme, un desafío que nos está descolocando, ¿no? Pues cuando la mente se cierra y se habla de prejuicios, ¿no? Y estamos hablando a veces de enfoques meramente ideológicos o excusas que son lo que a mí me viene bien, por así decirlo, para o no actuar o para tener mi pensamiento, o, bueno, una mente cerrada, por así decirlo, ¿no? Cuando tenemos el corazón cerrado y ante el dolor, ¿no? Pues propiciamos como cauces de odio, de ira, ¿no? Cosas así que dirías no son humanas, ¿no? No son propias, ¿no? Del ser humano, ¿no? Y algo con lo que estamos conviviendo mucho estos días, ¿no? Y es un reto ahí de frontera, el miedo, ¿no? El miedo que es lógico, que es legítimo, que es humano, muchas veces nos cierran los procesos de cambio, ¿no? Y, y tenemos que tener coraje y amor, ¿no? Para superar el miedo. A mí la corriente, la flecha de arriba, yo la veo en Twitter todos los días, ¿no? La veo como ante una determinada dinámica se generan esas respuestas de prejuicios, de odio, de ira y de miedo, ¿no? Bueno, mirar, hay una frase del curso que para mí dice mucho de la sesión, que es lo de todo es según el dolor con que se mira, ¿no? De Benedetti. Y me parece que es clarísimo, ¿no? Esa mirada, a mí hay en uno de los libros de Primo Levi, el de Primer Hombre, habla de la mirada, ¿no? Gustavo lo resaltaba. Yo creo que el curso de Fronteras lo que hace en gran medida es esto, ¿no? Es como ponernos colirios o quitarnos vendas. Y cada quien tenemos nuestras propias vendas, producto de nuestra trayectoria, de nuestro contexto, de cómo nos hemos formado, ¿no? Primo Levi habla en una experiencia en el campo de concentración, ¿no? Él era químico, entonces tiene ahí un momento como de estas oportunidades que le salvan la vida, y es que pasa a ser de un grupo de los que pueden salir en parte fuera del campo y pueden tener otras condiciones, ¿no? Bueno, la persona, uno de los militares, ¿no? Del campo de concentración, dice que en el rato para la entrevista o la pseudoentrevista, ¿no? Que se hizo, en ningún momento se cruzaron las miradas, ¿no? Y Primo Levi destaca que dice, intentó evitar, ¿no? Como ver a una persona delante suya, ¿no? A mí me parece que la mirada muchas veces ante situaciones en las fronteras no estamos viendo una persona delante nuestra. Ante situaciones cotidianas estamos o físicamente o internamente quitando la mirada, porque si la mantuviéramos sería muy distinta, ¿no? Estas son las mujeres de Melilla, ¿no? Las porteadoras cargando. Y os quería aquí solo ahí como contar una historia. Una compañera nuestra hasta hace muy poco, ahora está en otra organización, pero a mí ella vivía en Melilla en ese entonces y me enseñó Melilla, ¿no? Nuria. Y ella, pues, estaba en una investigación en el CETI. Parte del documento que está en el curso es de una investigación que ella hizo, ¿no? Bueno, yo solo en unos pocos días pasé como 3 o 4 veces la frontera. Ella debía pasarla como en los años que estuvo ahí, pues, y no perdió la capacidad de asombro.
o sea, recuerdo a Nuria como indignada porque nosotros pasamos sin más y a estas mujeres, ¿no? Los policías, parándolas, molestándolas, en algún momento dado, no juzgo, que digo que me imagino las situaciones son muy complejas para todos, pero lo que quería señalar es que dije, Nuria no ha perdido la capacidad de asombro, no ha perdido esa mirada, ¿no? Y a mí me pareció sí, algo así como decir, yo creo que esta es la mirada con la que hay que estar en las fronteras, ¿no? Decía el autor catalán Josep Pla, ¿no? Que los noruegos viven en Noruega, ¿no? Que es un sitio inhóspito, que hace frío, que, bueno, pues muy distinto, ¿no? A su realidad mediterránea, de la comida es muy distinta, y dice, porque se han acostumbrado a vivir en Noruega. Es la única razón. Pues muchas veces nos hemos acostumbrado a vivir en el mundo, ¿no? Yo creo que una manera de vivir en las fronteras es no acostumbrarse. Y, y voy terminando. Estas son las tres brechas, ¿no? Principales, la ecológica, la social y la social, ¿no? La brecha, esto también en clave de reconciliación creo que tiene como mucho sentido, ¿no? La brecha con el mundo, con el planeta, también con la tierra en la que en algunas de las culturas pertenecemos, ¿no? O en esa concepción. La brecha con las otras personas, ¿no? También ya sean por clase social o por género, por cualquier distinción, ¿no? Por raza, y la brecha que tenemos con nosotros mismos, ¿no? La brecha interior, la fragmentación interior, ¿no? Vivimos, o sea, hay un documento de la compañía que creo que se alude, que es vivimos en un mundo roto. Yo diría que muchas veces vivimos rotas y rotos en un mundo roto, ¿no? O en un mundo fragmentado. Es, bueno, no, solo por detenernos que esta visión del mundo, esto podría ser la lágrima del mundo, ¿no? Que, aunque es el mar de Aral que se está secando, ¿no? Somos capaces de secar un mar, ¿no? Y cambiar la fisonomía del planeta, ¿no? Estos serían como las cicatrices, ¿no? Del planeta, ¿no? Y ya para terminar, para terminar, bueno, un poco y nosotros, nosotras, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Cómo podemos vencer? ¿No? Yo ahí al actual rector de Comillas, a Julio Martínez, ¿no? Una vez le oí y me ayuda, la verdad, ese diálogo o esa tensión entre responsabilidad fuerte y responsabilidad débil, ¿no? Creo que hay que comprender el mundo, hay que intentar contemplar el mundo en toda su totalidad, ¿no? Ver las causas, analizarlo, ¿no? Y a la vez también poder a veces alejarse del mundo, que el mundo no nos abrume, o sea, lo que menos necesita la historia del cambio social, de la justicia, es otro pesimista más, ¿no? No ayuda a nadie, alguien que comprenda el mundo para deprimirse, para no hacer nada, ¿no? No caben, de ese bando ya están todos apuntados, ¿no? Ahora solo cabe apuntarse desde el otro lado, ¿no? Entonces, en las 6 CIEs nos pareció una propuesta así pedagógica que nos ayuda como en un itinerario de cambio, ¿no? Y que afecta globalmente. Entonces, decimos que hay que vencer las primeras dos síes, la ignorancia y la invisibilidad, ¿no? Lo que no conozco y lo que no veo, ¿no? Cuando en las experiencias internacionales, en entre culturas, un signo, yo creo, de conexión es que la gente venga cargada de nombres, ¿no? De nombres propios. Me parece que el nombre, ¿no? Cambia la realidad, deja de ser anónima, ¿no? Creo que ayuda, ¿no? Esta es un periódico alemán que cada año, creo que también hay ahora algún periódico español, el periódico mismo de Barcelona, que saca la lista de los ahogados en el Mediterráneo, ¿no? Esas personas tienen nombre, tienen apellidos, ¿no? Bueno, igual que con el Tarajal, ¿no? Y cuando se hace cada año el memorial del Tarajal, ¿no? El poder decir los nombres, ¿no?
bueno, a veces eso, la propuesta de conocimiento, de realidad, desde los nombres, ¿no? Vencer la invisibilidad, no son invisibles, ¿no? En el curso creo que está algo, y me imagino que hay miles, ¿no? De una persona que la sacan en Estados Unidos por la noche, ¿no? Y a la intemperie, ¿no? Como si no fuera una persona o como si no fuera un ser humano. Dejarnos afectar, conmovernos, ¿no? Vencer el inmovilismo y vencer la indiferencia, ¿no? Bueno, grandes pensadores, teóricos, han dicho que casi peor que la maldad es la indiferencia, ¿no? Y eso es una realidad así del sistema económico también, ¿no? Y lo señala un autor alemán, Steck, donde dice que ya los pobres no son necesarios para el sistema productivo, ¿no? Eh, a veces como consumidores, pero en ese sentido la indiferencia, ¿no? De lo que ocurre, yo creo que es como uno de los principales combates, ¿no? Que tenemos que vencer, ¿no? Y cómo se nos hacen cercanas esas realidades. Eh, bueno, pasamos de largo, ¿no? Pasamos de largo y pasamos de corto también por nuestras realidades, ¿no? Y hay ojos que no quieren ver, ¿no? Eso. Y, y la conexión con lo actitudinal, con la acción, con el cambio, ¿no? Con un eje de ciudadanía y participación, es vencer la impotencia. Santi, que es un profe de Extremadura, de Badajoz, ¿no? Él ha estado acompaña durante varios años al grupo de profesores. Él dice que hay que empezar a hablar de lo improbable, ¿no? No de lo imposible. Pablo Freire también hablaba del inédito viable, ¿no? Es algo que no ha sucedido. Y es parte de lo que también el proceso de la U y algunos procesos de cambio social están intentando esbozar, ¿no? ¿Qué respuestas se dan? ¿No? ¿Qué respuestas se dan que son inéditas, ¿no? Y que cambian la realidad? El curso de fronteras pretendería eso, hacer ese itinerario, por así decirlo, de redención, que atraviesa el dolor para superarlo y para construir algo nuevo. Esta, por quedarme en la última, y también ahí es Paloma, una compañera nuestra de Volpa, que está ahí en Haití y está pintando, ¿no? Con la gente, está pintando un cielo. Me parece como de las fotografías más poéticas, ¿no? De pintar un cielo en una realidad tan complicada y a veces tan gris, ¿no? Pues, como digo, no como una más, porque ella tiene su rol, pero ella sí que tiene su brocha, ¿no? Y aporta en su metro cuadrado desde donde puede y como puede, ¿no? Eh, bueno, un poco, pues por ahí sería, yo creo, como que lo podríamos dejar ahí, Gustavo. Pues muchas gracias, David. Es verdad que se nos ha, bueno, yo no lo tenía tan en mente el tema de las 8 de los aplausos. Entonces, estaba pensando que si queréis, eh, para las siguientes sesiones podemos empezar un poquito antes. Digo, para no estar con el reloj tan encima y estar todo el rato mirando, ¿no? Y no sé cómo lo veis, pero podemos empezar si queréis 8 menos cuarto o una cosa así. Perdón, 7 menos cuarto, si nos parece mal, o 7 menos 10 y no estar tan corriendo. No sé cómo lo veis, pero bueno, eso sería como el primer... Si queréis abrimos, es lo que decíamos, es un espacio también de foro. Los foros no solamente son foros donde escribís, ya hemos visto que hay gente que ha dejado muy buenos aportes en los foros de reflexión personal. Los leemos, no podemos contestarlo todo y a veces no tiene sentido contestarlo porque, como también decía David, o no somos, no estamos valorando lo que está bien y lo que está mal, simplemente estamos creando un espacio donde la gente podamos expresarlo, ¿no? Entonces, también os agradecemos eso, que los foros podáis compartir vuestros pensamientos en ideas,
y reflexiones para que otros compañeros y compañeras lo puedan leer. Nada, si hay alguien que quiera comentar de lo que han dado del curso, por lo menos en este módulo específico, qué le ha llamado la atención, bueno, lo que sea, es el espacio para abrirlo y para comentarlo. Si queréis a las 8 menos 5, unos minutitos así, lo cerramos, ¿parece? Así que quien quiera decir algo. David, si quieres, puedes quitar la... ¿Es posible el minimizar tu presentación? ¿O deja de compartir, mejor dicho? Sí. Vale, pues Javier bueno, o Javier o Cruz, no sé quién ha sido los dos, porque para mí ya es como un binomio que va juntos, entonces... Con el confinamiento ya ni te cuento. Sí, me imagino. Adelante. Mira, yo, bueno, compartir un poco, nosotros hemos hecho la delegación una parte del curso de fronteras y yo sí que le he dedicado un rato yo sola, ¿no? Y aunque luego lo compartíamos. Y yo quiero decir que a mí me ha servido casi como de oración, ¿no? Ese hacer silencio desde dentro, ese tratar de analizar con honestidad y bajando a lo profundo desde dónde miras el mundo realmente, ¿no? Porque es verdad que hay ir descubriendo cuántas cosas condicionan tu mirada, ¿no? Y te impiden realmente ver lo que está pasando. Y te encuentras con alguna sorpresa que no es, que te disgusta, ¿no? Por decirlo así, y es cómo de alguna manera rechazas el dolor, cómo de alguna manera cuando quieres mirar esas realidades tan duras, te quieres proteger, ¿no? Y contra eso yo creo que hay que luchar, ¿no? O sea, eso que decía David de que nos acostumbramos a vivir en Noruega, pues luchar contra eso no es fácil a veces, ¿no? Porque realmente es duro, ¿no? Y luego surgía la pregunta, ¿no? También en la línea de la U, ¿no? De ver y luego actuar. La pregunta que también es tremenda, por lo menos para mí, es ¿cómo contribuyo yo a que estas estructuras que facilitan esta situación, ¿no? O que posibilitan o que alimentan incluso, ¿cómo contribuyo yo con mi forma de vida o a veces con mi silencio o a veces, bueno, con muchas cosas a que esto se sostenga? Entonces, bueno, pues creo que es enriquecedor y que de vez en cuando pues es bueno e importante desde esa idea de ética, ¿no? Es que es un compromiso, una obligación ética el situarse ahí, analizarlo y ver estas cosas, ¿no? Gracias. No, a ti, Cruz. ¿Cómo hacemos, Gustavo? ¿Acumulamos algunas o...? Bueno, a ver. Hablad. Y ahí tomamos la decisión en función de lo que... Yo creo que sí. Chema he visto que levanta la mano físicamente y Bea. Vale. Y, a ver, Chema, Bea, Chema. Ahora sí, ya te escuchamos. Sí, vale, gracias. Sencillamente decir algunas impresiones. El curso a mí me ha servido para reafirmar dos ejercicios que yo creo que debemos practicar, a pesar de que el mundo nos lleva o nos distrae en otras cosas menos importantes, que es, primero, el ejercicio de sensibilizarnos, relacionado con lo que decía la compañera anteriormente, sensibilizarnos y hacer ejercicios como el que va al gimnasio para mejorar su condición física. También tenemos que mejorar nuestra condición emocional en el sentido de sensibilizarse. Evidentemente, al sensibilizarse, uno crea en sí mismo un sufrimiento
que a veces es profundo, doloroso y difícil de llevar. Pero también tenemos que aprender a eso, porque si no, nos queda la otra opción, que es la insensibilidad. Y la sensibilidad es cada día con pequeños detalles y también con grandes cosas del mundo. Y yo creo que otro compromiso para entender y analizar y reflexionar sobre las fronteras, sobre el mundo, sobre los seres humanos, sobre nosotros, es el ejercicio de informarnos. Informarnos en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Ya estar aquí en este foro ahora mismo ya es informarnos, es estar con unos oídos abiertos a que tenemos que entender, como decía bien David, sin prejuicios, muchas cosas que pasan en el mundo, aunque nos tengan despistados con otras cosas. Yo creo que sensibilizarse e informarse es una obligación como ciudadano, como persona en el mundo. Y yo espero que esta crisis que estamos pasando sirva para que mucha gente se sensibilice en el amplio sentido de la palabra sobre cosas que están en otras fronteras y para que se informe y le llegue una información de que algo como un virus que no tiene pasaporte ni le piden los papeles a la entrada de las fronteras, haga que entendamos el mundo también de otra manera, ¿no? Gracias, Chema. David, si tú cuando quieras intervenir, y creo que había levantado Bea, ¿sí? Hola, buenas tardes. Realmente el primer módulo a mí me está chocando por dentro, como que me está recomponiendo a nivel personal, ¿no? Me llama mucho la atención lo que has dicho tú, David, sobre las fronteras personales. Y realmente, si yo no me dejo afectar por lo que ocurre a mi alrededor en el día a día, si no tengo experiencia, no voy a sentir ese dolor, ¿no?, del otro. Yo, por ejemplo, trabajo con personas vulnerables en riesgo de exclusión social, lo que llamaríamos en el tercer mundo, con lo que nosotros estamos colaborando con nuestros compañeros de América Latina, de África y de otros países, pues yo aquí, ¿no?, concretamente en Santander. Y esta frase que pone el curso, todo es según el dolor con que se mira, es verdad, a mí me impacta muchísimo. O sea, yo puedo pasar por la calle y ser indiferente hacia el que está ahí tirado en el suelo pidiendo comida o algo, ¿no? Yo sí que me cuestiono desde la oración también cómo hacer esa mirada limpia y contemplativa y quitar esos miedos, porque yo también tengo miedo de salir de mi casa y contagiarme, ¿no? Ahora en este mundo que estamos, en este encerramiento que estamos, ¿no? Tengo miedo de contagiarme lo que el otro me pueda dar. No sé hasta qué cierto punto eso es digno, eso es humano, eso es, no sé, me cuestiona, ¿no? O sea, quitar ese miedo para salir de mí y ir al encuentro del otro, me puedo contagiar de lo que sea, bueno o malo. En mí está si me quiero dejar afectar o no. No sé, es la reflexión que vengo haciendo estos días. Gracias. Gracias, Beatriz. David, si tenemos 4 minutitos, 5 como mucho, si alguien... No sé si no hay alguna pregunta más o no. Sí, ¿podría hablar? Soy María Jesús. Sí, he visto que levanta la mano, bueno, María Jesús está hablando, Nuria, y creo que también Cecilia me ha parecido verle. Sí, Es que solo único, eso, que si decimos que a las 8 menos 5, menos 4 minutos, vamos a intentar ser breve, y yo creo que para la próxima vamos a intentar empezar antes, ¿vale? ¿Parece bien? Totalmente breve. A mí me parece, con lo que he meditado con este primer módulo de fronteras, es que
para poder enfrentarnos a la realidad de lo que es el otro mundo, desde mi punto de vista, es importantísimo salir de la comodidad y el confort del que vivimos. Gracias, María Jesús. Muy breve, muy bien. Nuria. A mí lo que me ha gustado de este módulo es la reconexión con la realidad, porque es verdad que en este tiempo actual tengo una sensación como de irrealidad permanente y me ha gustado mucho que me ha vuelto a conectar un poco con el mundo real y con lo que está en la calle, que parece que como las miserias del mundo las hemos dejado de ver en nuestro día a día, parece como que no existen, ¿no? Y la verdad que esa devolución así a mí me ha gustado mucho. Muchas gracias, Nuria. Además, os invito a que leáis también la reflexión de Nuria que ha escrito en el foro, ¿no? Del módulo 1. Cecilia. Sí, bueno, muchas gracias por este espacio. Gracias, David. Soy fan de la teoría U, me encanta. Creo que es la única manera de poder conectar y tener un hilo conductor desde lo profundo personal hacia la realidad que nos rodea. Y hace varios días yo estoy intentando escribir alguna cosita que me sale la palabra balconear, ¿no? Porque estamos balconeando la realidad. Solamente salimos al balcón y ahí nos sentimos protegidos y miramos la realidad. Muchas veces como miramos la otra realidad, ¿no? La realidad del sur, la realidad de frontera, la realidad difícil. Y en este balconeo, de repente ahí nos sentimos relajados, pero en cuanto pisamos tierra, en el súper nos miramos de reojo. Y como decía María Jesús, Bea, tenemos miedo del otro, ¿no? Tenemos miedo de lo extraño. Entonces se reavivan esos miedos internos que tienen que ver con nosotros mismos y nosotras mismas. Entonces, esta propuesta de fronteras tiene una profundidad que si uno le da hilo es como de vértigo, ¿no? Nos lleva a entrar muy dentro nuestro para poder luego salir hacia la frontera física. Gracias, Cecilia. David, si quieres cerrar y luego comentar algo. Sí, pues, bueno, voy a hacer, os he puesto ahí en el chat dos enlaces, así como regalo. El primero es una canción y una proyección muy bonita de Luis Guitarra que se llama En lo profundo. Entonces, pues quien crea que lo rece, quien no crea, pues que lo medite, ¿no? Pero sería como un poco la invitación de esta primera sesión, ¿no? Como intentar, pues con todo esto, como la invitación de ir a lo profundo, ¿no? Y el segundo enlace es algo que a mí me ha llenado también de esperanza. Es una pequeña intervención de Pachi Álvarez, es un jesuita. Él fue secretario del Apostolado de Justicia Social y Ecología en Roma, es compañero en Alboan, y él habla de la amistad, ¿no? Y a mí me parece que es curioso porque en ámbitos de cambio social, ¿no? Muchas veces lo de cooperación o de relaciones interculturales, esto de la amistad tiende a ser como un valor blando, ¿no? Bueno, yo estoy descubriendo, también toca con esto de lo del nombre, ¿no? Y a mí me llena de esperanza. Creo que, bueno, comentabais algunas de las cuestiones, ¿no? Creo como parte de la pregunta del curso sería como ampliar como los dos vectores, por así decirlo, de familia, ¿no? De quién es mi familia, quiénes son los míos, quiénes son los nuestros, ¿no? Hay gente que dice, ¿no? Algunos teóricos del nosismo, ¿no? Pues solo nos importan los nuestros, ¿no? Pues ampliar ese nosotros, ese nosotras, ¿no? En un nuestro más grande de fraternidad y ampliar también qué es lo nuestro, cuál es nuestra tierra, cuál es nuestro lugar, ¿no? Ampliar y con esas dos dimensiones, ¿no? De ampliar el nosotros y ampliar nuestro lugar, me parece que bueno,
Sí, yo creo que también es algo que vacuna el miedo. A la medida que uno se hace más grande, ¿no? Y lo que le pasa a uno tiene un valor más relativo, más pequeño, ¿no? A medida que las comunidades se ensanchan, ¿no? Uno tiende a tener que relativizarse, ¿no? Y empequeñecerse. Bueno, y por ahí lo dejaríamos para ser respetuosos y agradeceros mucho, la verdad. Pues sí, la verdad que muchas gracias a todos y todas por este ratito. Vamos a ver si la siguiente la hacemos un pelín antes para que no vayamos tan apurados. Yo estoy convencido de que la madurez de las organizaciones está relacionada con la calidad de las conversaciones que tiene y en este sentido creo que este es un espacio que intentamos promover ese nivel de conversación, ¿no? Os invitamos a la siguiente sesión, el próximo martes, de desigualdad socioambiental con Ramiro Viñuales, algunos ya lo conocéis. Y es una invitación este curso, no solamente hacerlo a nivel personal, individual, sino que en la medida de lo posible, como bien decía Cruz, y como se pueda, pues en grupo, en equipo o por delegación, pues también sea un espacio de reflexión. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes. Adiós. Gracias. Chao. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta el próximo martes. Feliz semana a todos. Chao. Feliz semana. Chao. 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 Chao, chao.